Muy bien. Vamos a leer nuestra hermosa palabra del Señor en esta mañana. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ya van en camino los pequeños. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Leemos así. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Lo dejamos hasta allí. Antes de entrar a la palabra, quiero decir rápidamente que en el país de Filipinas, que es el culto misionero alusivo a Filipinas, había una misionera de la Iglesia de Dios en este país. Cuando inicia la pandemia, ella tuvo que regresar, ella tuvo que salir de Filipinas por todas las complicaciones que habían en el país acerca de la pandemia, y ella no ha logrado retornar a Filipinas. Entonces, mis amados, en este preciso momento no tenemos misioneros de la Iglesia de Dios en Filipinas, pero la obra no se ha detenido. Aunque no haya misioneros de la Iglesia de Dios, Dios sigue obrando en ese país de una manera espectacular, y las puertas están abiertas para todos los que dicen: envíame a mí. Amén. Así que en sus oraciones vamos a orar para que Dios envíe obreros a ese lugar. Solo había una misionera y tuvo que salir. Oremos para que Dios envíe más obreros a ese lugar. Amados hermanos, quiero afirmar lo que la palabra del Señor dice desde el principio, que el propósito de Él es la salvación. El propósito de Dios siempre ha sido la salvación. Decía el pastor Ken Anderson en una conferencia, y él decía: la iglesia es la estrategia número 1 que Dios está utilizando para extender las misiones. Y yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es la estructura, la iglesia somos nosotros. Dios está usando a la iglesia, o es la estrategia número 1 para alcanzar a las misiones. Nosotros somos parte de la iglesia. Por ello, el propósito de Dios siempre ha sido la salvación. Cuando nosotros vemos desde Génesis, podemos ver cómo Dios crea al ser humano, cómo hace todo. Pero había un propósito para el ser humano. ¿Y cuál era el propósito? La salvación. Siempre es la salvación. A pesar que Dios crea al ser humano, siempre el ser humano va en contra de Dios. Siempre le aborrece, siempre no cumple su mandamiento. Siempre está en contra. Desde el inicio vemos cómo Dios tuvo que hacer o crear a través de las manos de Noé un arca para poder salvar a un remanente, porque había perversidad. Pero el propósito de Dios es salvación. Hubo un castigo, se destruyó la tierra, personas, animales, pero había un remanente que perseveró. Había un remanente que Él guardó, que Él cuidó. Pero es impresionante porque el ser humano, aunque Dios le dice: yo te amo, yo te perdono, yo te restauro, el ser humano nuevamente vuelve. Nuevamente, y le dice a Dios: no me importa lo que tú tienes para mí, con sus acciones. Luego de esto viene la Torre de Babel, la guerra de Sodoma y Gomorra, etcétera. Pero siempre el propósito de Dios era la salvación. Había castigo para un grupo de personas, se morían, desaparecían, pero Dios siempre guardaba un remanente. Porque el propósito es la salvación, no la destrucción, la salvación. Entonces me llama la atención cuando llegamos a Isaías, porque Isaías aparece en un contexto, por supuesto, de profeta, pero aquí quiero mencionar algo, y es que no todos los llamados son igual. No todos los llamados son iguales. No a todos nos llamó Dios a ser pastores. No a todos nos llamó
a, a presidir un servicio. No a todos nos llamó a ser apóstoles, a ser maestros, no. Todos los llamados son diferentes. Y el profeta Isaías es impresionante. A mí me encanta y me llama mucho la atención. Cuando Dios, porque Jesús no está en el Antiguo Testamento, es Dios. Cuando Dios aparece en este momento, habla a Isaías y le dice a Isaías, no viene y le dice, te voy a llevar a las naciones, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. No, el llamado de Isaías es totalmente diferente. Yo imagino que como soy pequeña me dan una toallita pequeña. Esto no es correcto. Gracias, Edwin. Muy bien, vuelvo acá. Los llamados son diferentes. Dios escoge a Isaías. En el capítulo 1 vemos la visión. En el capítulo 1, versículo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, y todos los detalles que menciona la palabra. No lo voy a decir, pero voy a parafrasear algunos de los textos que hay acá. Dice, Jesús llama a Isaías, viene y le muestra el panorama. Viene y le dice a Isaías, este es mi pueblo. Y empieza a decirle a Isaías, o le muestra en una visión. Miren lo que Dios le dice a Isaías. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No solo pasa en este momento, pasa durante todo el tiempo hacia atrás. Y ya lo que Dios le dice a Isaías, este es mi pueblo, son mis hijos, pero me aborrecieron. Cuando crecieron, es como, imagínense, yo tengo 3 pequeños, pero a estos 3 pequeños yo les di vida, les di alimento, les vestí, los gradué de la universidad, pero cuando están trabajando, no se acuerdan de mí. ¿Cómo ha de sentirse mi corazón? Ese era lo que Dios estaba sintiendo. Porque mire lo que dice un padre desilusionado. Dice, crié hijos y los engrandecí. Engrandecí, les di nombre, los restauré, les di vestido. Pero me llama la atención porque él está hablando, Dios le dice a Isaías, le muestra la visión de Judá y de Jerusalén, de los reyes, de Jotán, de Uzía, de Acaz, de Ezequías. Y estos son reyes de Judá. Y le habla, los engrandecí, le di reino, le di de todo. Pero ellos se rebelaron en contra de mí. No les importó lo que Dios había hecho con ellos. Al pasar el tiempo se rebelaron en contra de Él. No sé si en el camino de la grandeza, su corazón, su mente se llenó de orgullo y se apartaron, no sé. Pero lo que dice la palabra es que se rebelaron. ¿Qué hace un hijo rebelde? Patalea, golpea, da la espalda, se marcha. Y ya se hicieron contra Jehová. Dice el versículo número 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Escuche lo que le dice Dios a Isaías. Todavía Él no le ha dicho a Isaías, yo tengo esto para ti. No, Él no le ha dicho, yo te llamé por profeta a las naciones. Él no le ha dicho en este momento, solo le está diciendo, este es mi pueblo, malo, pecador, engañador, no entiende, no tiene conocimiento. Qué duro esto, porque como un padre ha de expresarse de sus hijos de esta manera. Eran hijos terribles, pero quiero decirle algo, que a pesar de cómo eran ellos, había un propósito y era la salvación. Dios no los iba a destruir, no del todo. Más adelante dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ese panorama es el contexto que Dios le está mostrando a Isaías.
Y sigue el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y Dios todavía sigue hablando a Isaías diciéndole, no solo Judá, sino que también Jerusalén, mi pueblo. Y no solo esto, yo estoy segura que Isaías conocía todo el contexto que había vivido su pueblo, el pueblo de Israel atrás, que le dieron la vuelta, que estuvieron en el desierto, pero que aún en medio del desierto le rechazaban a Dios. Es impresionante porque esto me lleva a pensar cómo el ser humano puede estar en dificultad en el desierto, pero puede decirle a Dios no. La reacción, la actitud debería ser la contraria. Debería de ser, Dios mío, ayúdame. Pero no, cada vez que... Es impresionante porque de todo se quejaba el pueblo. Había codornices, muchos codornices. Había maná, mucho maná. Pero era el sustento de Dios. De todo se quejaban. Pero Dios no lo destruyó. Dios, el propósito era salvación. Era amor, misericordia. Y esto me lleva a pensar como hoy nosotros, porque esto no solo pasa o no solo pasó en el Antiguo Testamento, esto pasa hoy también. Como en medio de nuestras circunstancias, es impresionante porque yo veo las noticias. Acabamos de pasar una pandemia que todavía continúa, pero fue terrible. Miles de muertos al día. Pero hoy no es la pandemia. Hoy en la calle son la gente matándose. En medio de las circunstancias, el ser humano se sigue portando igual que lo hizo el pueblo de Israel. Pero ese era el panorama que Dios le estaba mostrando a Isaías. Este es mi pueblo. Y en el capítulo 6, miren el capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Isaías tiene la oportunidad de ver al Señor. Ya no era una visión, porque antes la visión se le mostró a Isaías, pero en este caso dice, vi yo al Señor. Tuvo la oportunidad de ver al Señor. Y dice en el versículo 6, Isaías estaba asustado y dice, ay de mí, que soy hombre pecador, como esta gente que me ha mostrado en la visión. Estoy parafraseando, no lo dice así, pero lo estoy parafraseando. Y él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Él está diciendo, soy como ellos. Soy como ellos. Pero Dios que estaba allí, su trono, los serafines, dice en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una de las tenazas. ¿Y qué hizo el serafín con el carbón? Tocó los labios de Isaías y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tus pecados. A Isaías le mostraron el contexto del pueblo. No le habían dicho a Isaías, tú vas a ir. No le habían dicho a Isaías, a ese pueblo tú predicarás. Solo le estaba diciendo a Dios, este es mi pueblo. Y luego cuando Dios se le revela o se le aparece, tiene un encuentro con Isaías, dice, es quitado su culpa y limpio su pecado. Luego de eso, escuche, luego de eso, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Un cambio. Ya no era una visión. Sus ojos fueron abiertos. Vio a Dios en el trono, vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Eso fue lo que vio Isaías.
cuando sus ojos fueron abiertos. Pero luego dice la palabra que el carbón encendido tocó sus labios y fue limpio del pecado. Fue puro. Su corazón fue blanco. Después oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Me gusta esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya Dios le está diciendo, le está hablando de su corazón. Porque ya no es una simple creación, es su creación. Y Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Por nosotros. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Le dice Dios a Isaías, ¿a quién enviaré? Si todos los anteriores, ya Él estaba describiendo cómo era su pueblo. Y si su pueblo era engañador, mentiroso, pecador, lleno de maldad en su corazón, ¿a quién enviaría? Y le dice Dios, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién nos representará? Y dice Isaías, entonces, respondí yo, heme aquí. Heme aquí. Esto estremece mi alma. ¿Sabe por qué? Porque probablemente nosotros hubiésemos desmayado en el momento. Hubiésemos dicho, este pueblo no merece esto. Hubiésemos hecho como Jonás. Hubiésemos decidido como Jonás. Me voy para Tarsis, no para Nínive. Me voy para Tarsis porque este pueblo es malo. ¿Cómo vamos a ir? Y no solo eso. Dios le había dicho, es un pueblo duro de corazón. ¿Cómo predicarle a un corazón de piedra? Isaías estaba claro que Dios le estaba llamando, y estaba claro, no solo que Dios le estaba llamando, él estaba claro a dónde iba a ir. No todos los llamados son iguales. No todos los llamados son iguales, pero yo sé que a todos Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a todos, no de la misma forma, pero nos ha llamado a todos. Y el profeta Isaías ya sabía lo que él iba a vivir. Él ya sabía cómo era su pueblo. Pero con todo eso dijo, heme aquí. Dios está llamando hombres y mujeres que, aunque miren las noticias terribles, aunque digan matanza por allá, matanza por acá, droga por acá, narcotráfico por allá, se levante y diga, heme aquí. Dios está buscando a esa gente. En este tiempo más que nunca, anoche yo no dormía, no podía dormir, y no era porque tenía que predicar, era porque yo sentía en mi corazón que algo estaba mal. Algo estaba pasando. Y mi mamá, entra una llamada como a las 11, pero yo no pude contestar la llamada. Y cuando yo, de tanto que no podía dormir y daba vuelta, me levanto y veo en la llamada y yo llamo a mi mamá asustada como usted no tiene idea. Porque yo tenía un sentimiento que algo estaba pasando. Y yo llamo y mi mamá me dice, no, tranquila, todo está bien todo. Yo me sentí con calma, pero miren, recordaba la palabra en ese momento, durante todo mi momento que no podía dormir, dando vueltas en la cama, recordaba la palabra que el enemigo anda como el león rugiente. Yo no sé usted, pero yo he podido percibir, y yo sé que usted también, hemos podido percibir cómo el enemigo se ha levantado. Ya no es el COVID, es la maldad del corazón, es la maldad. Hermanos, se ha levantado una ola terrible. Pero en medio de esta maldad, en medio del pecado, Dios está llamando a una iglesia que diga, heme aquí. No importa lo cruel, no importa lo difícil, heme aquí, envíame a mí. El profeta le dice, heme aquí, envíame a mí. Él no estaba jugando, el profeta no estaba jugando. Dios no estaba jugando.
cuando Isaías le dice, heme aquí, le estaba diciendo, yo acepto este reto. Yo acepto lo que viene. Yo acepto lo que se está viviendo. Pero yo voy a ir. Yo voy a predicar tu palabra. Yo voy a proclamar tu fe, tu palabra, que es viva y eficaz. Isaías sabía lo que le pasaba a los profetas. Pero en medio de que probablemente Isaías tuvo temor, pero en medio de eso no se detuvo y su fe no desmayó. Hermano, es para nosotros un desafío hoy, Isaías. Isaías le dice a Dios, heme aquí, envíame a mí. Es cierto, yo asumo que Isaías pensó, es cierto, no hay más nadie, pero envíame a mí. El mundo está perdido, pero envíame a mí, le dice el profeta Isaías. Porque este heme aquí no es un heme aquí cualquiera. Porque mi mamá me llama y yo le digo, yo voy y digo, heme aquí, aquí estoy, mamá. Pero no es la palabra de Dios. Dios le está diciendo, le habla, ¿a quién enviaré? Mi pueblo me necesita. Este pueblo está destruido. Este pueblo está solo por su pecado. Pero no hay más nadie. No hay nadie. Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice, y dijo, anda y di a este pueblo, cierto. Y le dijo, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios le estaba diciendo a Isaías, predica la palabra, pero este pueblo no va a escucharte, no va a entenderte. Pero ve, Isaías mire, es que Isaías es un bárbaro, porque nosotros hubiésemos dicho, no, esto no es para mí, yo voy por fuera. Porque a veces nos pasa, a veces nosotros cuando estamos en la calle y la gente nos cierra la puerta en la cara, nuestro corazón se hiere y dice, no voy más para ese lugar, que predique otro. Y hacemos como dice la palabra más adelante en uno de los textos, entra si no recibes la palabra, sacude tus pies y vete. Hacemos así. No está malo, pero Isaías no hizo eso. Isaías dijo, voy para allá, porque este pueblo está perdido sin Cristo. Y el propósito era la salvación. Y mire, Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Luego Dios le dice, este es el mensaje. Cuando nosotros le decimos a Dios, heme aquí, envíame a mí, Él nos está dando el mensaje también. No es que en el camino nosotros vamos a inventarnos el mensaje. No, Dios nos da el mensaje también. Y en el versículo 11, mire lo que Isaías le dice. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo he de predicar este mensaje? Porque el mensaje era duro. El mensaje era duro. Y el profeta le dice, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice, hasta que las ciudades queden asoladas y sin morador. Qué triste, qué fuerte. Pero el propósito de Dios es salvación. Y busca hombres y mujeres que le digan, heme aquí y envíame a mí. No todo era destrucción. Voy a seguir leyendo. Y estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y en las tierras, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Este es el mensaje de Isaías, que Isaías ha de proclamar en esta tierra, en ese momento. Mire lo que sigue diciendo. Pero como el roble y la encima, el propósito de Dios siempre es la salvación. Siempre es la salvación. Y dice, como el roble y la encima,
que al ser cortados aún queda el tronco. Escuche, queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Dios le está diciendo a Isaías, este es el mensaje. Es duro, se va a venir destrucción, va a haber desierto, circunstancia, pero habrá un remanente que he de guardar. Y a ese remanente era necesario que Isaías se levantara y fuera a predicar la palabra. Probablemente, mis amados, no todo Panamá vaya a ser salvo, pero habrá un remanente. ¿Sabe por qué? Porque el propósito es la salvación. Porque el propósito de Dios no es destruir a todos, ni siquiera de destruir. Es que el propósito de Dios es salvación, pero el ser humano con su libre albedrío decide destruirse o avanzar. Es la misma palabra para nosotros hoy. Hay un mundo, hay una sociedad, voy a usar este término, quizás destruida, adolorida, dañada, llena de pecado. Pero hay una iglesia que Dios ha llamado. Hay una iglesia que Dios ha llamado. Y aquí yo sé, y todos los que me escuchan, hay hombres y mujeres que Dios ha llamado en este tiempo para levantarlos como atalaya, para pregonar el año agradable del Señor. Y no solo para pregonar, sino para llamar al arrepentimiento. Porque al final quiero decirle que aunque nosotros prediquemos, aunque prediquemos en toda mañanita, siempre habrá un remanente que le dé la espalda a Dios. Pero habrá un remanente que escuchará la palabra y se parará fuerte y avanzará hacia la corona incorruptible. Y a ese grupo somos llamados nosotros. Somos llamados a ese grupo que ha de responder. Y dice él, ¿hasta cuándo? Hasta que no quede nadie. Pero así como el roble y como la encima, así será mi remanente. Probablemente no será mucho. Lo que Dios le está diciendo a Isaías, aunque el roble no tenga ramas, aunque no tenga hojas, ese roble florecerá. Y aunque el remanente sea poco, el remanente florecerá, porque ha escuchado la palabra de Cristo, la palabra, la salvación. Pero necesita que alguien diga, heme aquí, envíame a mí. Solo los corazones que han sido limpios de pecado, a pesar de haber escuchado y de ver las circunstancias, podrán decir, heme aquí. Solo los valientes, solo los limpios de corazón, aquellos que le han sido quitadas las culpas, el pecado, podrán decir, es duro, es complicado, pero yo iré. Isaías estaba entendiendo que no era con su fuerza. Isaías estaba entendiendo que no era un llamado cualquiera. Era Dios que lo estaba llamando. Y que había un propósito, mis amados. No se trata. Estoy segura que Dios sí quisiera que toda la humanidad, porque yo sé que es su deseo, todos lo sabemos, que toda la humanidad sea salva. Pero habrá un remanente. Yo no sé usted, pero yo quiero estar en ese remanente. Yo quiero que mi familia esté en ese remanente. Yo quiero y deseo que en aquel momento, cuando nuestro Padre se aparezca, pueda ver ese tronco florecido. Que aunque mis ojos naturalmente puedan ver que el tronco está seco, no tenga hojas, pueda florecer. Quiero ser yo ese instrumento que habló la palabra de Cristo. Quiero ser yo ese instrumento, mi amado, que cuando todo estaba perdido según la sociedad, cuando todo el mundo todo el mundo estaba como Sodoma y Gomorra, lleno de pecado, de homosexualidad, de lesbianismo, quiero ser yo que predique esa palabra. Yo no sé usted, pero yo quiero predicar esa palabra y que ese remanente pueda florecer. Quiero ser ese instrumento.
Yo no sé usted, pero para este tiempo, mi amado, no hay otro tiempo para este tiempo. Probablemente usted pueda decir, es que mi familia está perdida. Es que mi familia solo es alcohol, solo es droga. En mi familia todo es prostitución. Pero usted puede ser ese instrumento. Pero por su boca, esa familia puede florecer. Por su boca. Porque mire, Dios no está buscando personas letradas. Dios no está buscando personas superpoderosas. Él está buscando corazones dispuestos que digan, sé que es duro, sé que es complicado, sé que el diablo se ha de levantar, pero Dios está conmigo. Heme aquí. Dios está buscando corazones que digan, heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando esa gente. Dios está buscando esa generación que diga, no quiero que se pierdan. No quiero que se pierdan. Y escuche, hoy yo no he dicho nada de misiones, pero todo lo que he dicho es misión. Es una paradoja. No he hablado de misiones, pero todo lo que he dicho es de misión. Porque misión es salvación. Porque no necesita ir a otro continente, lo he dicho y siempre lo diré. No necesita ir a otro continente. La cuarta es su campo misionero. La tercera es su campo misionero. Mañanita es nuestro campo misionero. Probablemente y en algunas ocasiones hasta mi corazón, hasta su corazón muchas veces puede ser ese campo misionero. Hay muchas personas y usted puede ver las estadísticas. Hay miles de pastores, hay miles de apóstoles, miles de maestros, pero no hay miles de misioneros. ¿Sabe por qué? Porque este ministerio, este llamado no es para cualquiera. No es para cualquiera. Para corazones puros. Porque cualquier corazón con todo el panorama que Dios le había dicho a Isaías, hubiese dicho, no, yo no voy, yo me voy a quedar aquí tranquila. O probablemente pudo haber dicho Isaías, heme aquí. Y no está mal. Porque era lo más fácil. Probablemente nosotros decimos, heme aquí, pero me quedo aquí. Heme aquí, pero me quedo aquí. Pero Isaías no solo dice, heme aquí. Él dice, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. No sé dónde Dios tiene que enviarlo a usted. Pero yo oro para que Dios le envíe a usted. Así como envió a Isaías. Ora a Dios en esta mañana para que Dios lo envíe a usted. No sé si a la tercera, no sé si a la cuarta, no sé a qué provincia, no sé si al vecino. Pero yo estoy segura que Dios en este momento está hablando a corazones para que vayan y no cierren su boca. Está llamando a corazones para que digan, heme aquí, pero también envíame a mí. No todos los corazones llenos de amor y de compasión, son los que dicen, heme aquí, envíame a mí. Porque Isaías, hasta este momento, después que su corazón fue limpio, después que el pecado fue quitado de su corazón, después del encuentro, después del toque de Dios hacia él, del carbón encendido en sus labios, cuando el pecado es quitado, solo entonces Él le dice, heme aquí. Amado, yo entiendo que solo los corazones limpios han de ir. Solo los corazones limpios, libres de pecado, han de decir, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, necesitamos decirle a Dios, envíame a mí.
Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, creo que es así, creo que es de él. No soy buena con las canciones, pero creo que dice, no tienes que buscar a más nadie, aquí estoy yo. Que esa sea tu oración. Había un escombro, todo estaba perdido, eran ciudades de destrucción, derrotadas. Pero un valiente le dijo, heme aquí, envíame a mí. No importa la circunstancia, no importa los escombros, no importa los escombros. Es que Dios va con usted. Es que es la palabra de Dios en su boca. Y esto me lleva a pensar en Ezequiel, cuando se aparece en el valle de los huesos secos. Y le dice, y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Solo tú, Señor, lo sabes. No era la palabra de Ezequiel, no es la palabra de Andrés, es la palabra de Dios en su vida que ha de restaurar vida. Es la palabra de Dios en su vida que ha de restaurar familias. Es la palabra de Dios en su vida, en su boca, que ha de restaurar aquello que según nosotros puede ser irrestaurable. No sé si esa palabra existe, pero ya la dije. Lo que puede ser que para nosotros sea difícil, complicado, imposible, puede ser posible porque es Dios quien va con nosotros. Es Dios quien va con nosotros. Amado hermano, que esta sea nuestra oración en este tiempo. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Probablemente no sean todos, probablemente no sea una multitud, pero siempre habrá un remanente. Y que ese remanente sea rescatado por la palabra de Dios a través de su boca. Vamos a orar en esta mañana. Amado mío, te honramos en este tiempo. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Espíritu Santo. Padre, es cierto, Dios mío, que la circunstancia puede ser complicada. Puede ser, Dios mío, que los diagnósticos de la sociedad, Padre, sea destrucción. Jesús de Nazaret. Puede ser, Dios mío, que nuestra sociedad haya tenido un ultimátum. Puede ser, Dios mío, que nuestra sociedad, muchos hayan dicho, hasta aquí, esta sociedad no funciona. Padre de los cielos. Pero en medio de eso, en medio de esta sociedad perdida, Padre, hay una iglesia. Hay una iglesia que dice, heme aquí, envíanos a nosotros. Padre de los cielos. Limpia nuestro corazón, Jesús. Limpia, Dios mío, nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Y permítenos, Señor, permítenos